Scholars in Criminal Justice de la City University of New York, y también tiene titulación académica como doctor europeo en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, máster en Derechos Humanos, y ha hecho hay varias publicaciones que algunas yo he tenido el privilegio de leer, como por ejemplo Balcanes, es decir, en conflictos que no se nos antojan muy lejanos, como Balcanes, procesos históricos y desafíos actuales, y llegó la barbarie, el otro lado de la paz, contra el reino de la bestia, o el movimiento pacifista en el mundo contemporáneo, historia y presente, tiempo de paz. Bueno, pues en este caso vamos a hacer una sección, normalmente los tres discursantes lo hacen, los tres ponentes, y luego al final hacemos preguntas. En este caso, porque mi compañero se tiene que marchar temprano, era su ponencia, haré unas preguntas y luego después continuaremos con las dos ponencias y al final haremos las preguntas. Este tipo de reuniones que cada año hacemos por Navidad se caracteriza por eso, porque podemos preguntar, comentar, hacer reflexiones todo lo que hacemos aquí, incluso preguntarle e interpelar a los que están discursando, ¿vale? Pues en este caso pues dejamos el tiempo a José Ángel Ruiz Jiménez. Buenos días a todos, muchísimas gracias al Foro Ecología y Espiritualidad, a Pepe Ferrer por su amable invitación y también al Ayuntamiento de Granada por prestarnos este espacio, como no, a todos los presentes por interesarse, incluso en tiempos, como decía Pepe Ferrer al principio, en la introducción, en los que parece que la paz ha sido absorbida, desaparecida. A veces llega la Navidad y uno siente que quiere reencontrarse con esa paz, tanto en el mundo como dentro de uno mismo. La idea es hablar de cultura de paz, cómo llegar a una cultura de paz. Pues quisiera empezar recordando un hecho muy particular que ocurrió hace exactamente 99 años, durante la Primera Guerra Mundial. Es lo que los historiadores llamamos la tregua de Navidad. Durante un conflicto armado tan encarnizado, termina siendo el peor de la historia hasta aquel momento, la Primera Guerra Mundial, particularmente cruel por las condiciones de la guerra de trincheras. Pues al llegar la Navidad, los soldados alemanes decoraron modestamente su trinchera y cantaron en medio de su miedo, de su tristeza, de su hambre, de sus inquietudes, de sus nostalgias, pues cantaron villancicos, unos villancicos. Al otro lado estaban unas tropas británicas que los escucharon y empezaron a cantar también los suyos. De manera que empezaron poco a poco a interpelarse, terminaron abandonando las trincheras, terminaron conversando amistosamente entre ellos, felicitándose la Navidad, incluso intercambiándose pequeños recuerdos, como botones de uniforme, pequeños dentro de sus posibilidades. Llegaron incluso a jugar algunos partidos de fútbol entre ellos. Lo hicieron a pesar de que las autoridades les exigieron no hacerlo. En años sucesivos las autoridades fueron muchísimo más estrictas y no se lo permitieron, pero ese año quedó para ellos. Durante esa pequeña tregua informal, todos coincidieron, hay testimonios, hay cartas, quienes lo vivieron escribieron a sus parientes al respecto, de que todos se sintieron muy bien, se sintieron humanos y sintieron el absurdo de la guerra. Sintieron esta frase de Eric Hartmann, cuando dijo que la guerra es cuando jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por viejos que se conocen y se odian pero que no se matan entre sí. ¿Por qué empiezo recordando este hecho? Porque incluso en días como este creo que es importante recordar que la humanidad es fuerte y siempre está dentro de las personas, incluso en las circunstancias más desfavorables. Porque a veces nos preguntamos, sobre todo en días como estos, en los que los informativos están llenos de violencia, si el ser humano es violento por naturaleza o pacífico por naturaleza. Es un viejo debate. Hay quien habla de Hobbes, quien habla de que el hombre es un lobo para el hombre, otros como Kropotkin hablan de la ayuda mutua como el sustento de la humanidad. En realidad es un debate
relativamente falso, porque el ser humano tiene un potencial extremo para la crueldad, y lo ha demostrado tanto que es difícil que imaginemos cualquier acto violento, cualquier tortura, cualquier insulto que ya no se haya practicado. Hasta ese punto tenemos ese potencial. Pero al mismo tiempo tenemos un potencial solidario, de amor, etcétera, también impresionantemente inconmensurable, enorme. Y a veces la violencia no nos deja ver eso. No se trata de edulcorar absolutamente nada, pero esta mañana, cuando desayunaba, antes de venir, estaba puesta la televisión y se ha inaugurado una exposición en Badajoz que se llama La humanidad en la guerra. Y son escenas reales, no ficticias, de personas que en mitad del conflicto, de la violencia, de la guerra, del odio, de las ganas de venganza, etc., pues demuestran su humanidad, sus cuidados, demuestran en últimas que su naturaleza se revela y dice no, la humanidad debe hacer otra cosa, está en otro lado, no está en esta violencia. También me permito recordar un libro que escribió Svetlana Broz a propósito de los conflictos de los Balcanes, que también mencionaba Pepe Ferrer, que se llama Buena gente en tiempos del mal. Los que tenemos cierta edad recordamos aquellas guerras balcánicas, de hermano contra hermano, también de violencias extremas, campos de concentración, genocidios, y aquella imagen real de lo que fue el conflicto, pues este libro es un ejemplo de cómo personas reales también pues demostraron cómo la ayuda mutua se dio incluso entre quienes se supone que eran enemigos, en mitad de la propaganda de guerra, en mitad de estos círculos viciosos de venganzas, de odios, de guerras, pues hubo gente que nunca perdió su humanidad, insisto, incluso con los que se supone que debían ser sus enemigos. Y son relatos que no son cuentos, son personas de carne y hueso que lo hicieron posible y que todavía están vivas. O incluso creo que también vale la pena recordar cómo en este momento, en diciembre de 2023, como historiador lo puedo afirmar, no ha habido ningún momento anterior en el que tanta gente dé algo de su tiempo, de su dinero, de su energía a causas solidarias, de ecologismo, de pacifismo, de igualdad de género. Entonces, si bien la violencia está ahí y es intensa, también es importante visibilizar cómo la sociedad también tiene el potencial y lo ejerce para la paz. Cuando hablaba de que no hay que edulcorar, reflexionaba preparando mi intervención, como si bien cuando se nos da elegir entre la violencia y la paz, todos elegimos la paz, como aquellos soldados se sintieron mucho mejor confraternizando que matándose entre sí, como tuvieron que hacer de nuevo pocos días después. Es como a veces se nos impele, se nos obliga, se nos fuerza a la violencia, como le sucedió a aquellos soldados. Hay muchos motivos. Un profesor de la Universidad de Granada, que dio este reconocimiento, Federico Filipo, pues nos ha enseñado mucho en el IPAZ, en el Instituto de Paz y Conflictos de Granada, de por qué se dan estos mecanismos. Y a veces incluso la semilla está en nuestros propios genes. A veces si miramos la heterofobia, la lucha por el territorio, por eso lo de los genes, nuestras casi causas animales, pues están detrás de muchísimos de nuestros conflictos. Y, por ejemplo, la lucha por el territorio, pues básicamente por recursos, todos lo pueden imaginar. La heterofobia, o sea, el odio, el miedo al otro, requiere algo más de atención. Y sin entrar en detalles, termina haciéndonos deshumanizar al otro. ¿Qué quiere decir deshumanizar? Dentro de nuestros grupos, el Homo sapiens sapiens, la especie humana, desde siempre sabe reconocer cuál es su grupo, desde aquellos pequeños grupos nómadas de la prehistoria hasta la actualidad, cuál es el principal en la nación, dentro de nuestras múltiples identidades, pues es fácil que aquellos que no pertenecen a nuestro grupo pues caigan por nuestra parte en una percepción deshumanizadora. Pongo un ejemplo. Cuando dejan de ser personas con nombre, apellidos, padre, madre, ilusiones, miedos,
para convertirse en rojos, en fachas, en terroristas, en moros, en lo que sea. Esa deshumanización, ese perder su identidad para pertenecer a cierto grupo, es la antesala de la violencia, para el desprecio, para el racismo, para el miedo, para el odio, incluso para justificar la eliminación física. Si alguien mata a una persona con nombre y apellido, eso no está bien. Pero si matas a una facha, a un rojo, a un terrorista, bueno, pues casi le haces un favor a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado previamente para deshumanizarlo. Y por eso también en las cárceles a veces se eliminan los nombres, se dan números y visten a todo el mundo igual. ¿Por qué? Para deshumanizarlos. Es más fácil tratar así como ganado a gente que no ven ya como personas. Esta dinámica es sobre la que quisiera llamar particularmente la atención en mi intervención, esta dinámica de ver solo a nuestro propio grupo. De nuevo, volviendo a los Balcanes, pues hay un personaje que no sé, quizá algunos por edad les suene, Ratko Mladic, llamado por muchos el carnicero de los Balcanes. Él fue el responsable de una masacre de 8.000 varones, pues musulmanes, en la ciudad de Srebrenica. Entonces, alguien universalmente condenado, porque ¿cómo puede nadie aceptar una masacre de 8.000 prisioneros desarmados a sangre fría? Es el lugar del mundo en el cual es un héroe. Y se venden camisetas con su cara. Y todo está lleno de grafitis, honrándolo, y la gente lo recuerda con respeto. Bueno, esta gente está chiflada. ¿Cómo es posible? ¿A dónde vamos a llegar? Incluso se sienten victimizados esos que recuerdan con respeto a Ratko Mladic. ¿Cómo es esto posible? Pues desde su perspectiva, Ratko Mladic lideró a una nación, a los serbios de Bosnia, que corrían el peligro de quedar, de estar viviendo en Yugoslavia con el resto de los suyos serbios cristianos, a quedar atrapados en un país musulmán, islamista, musulmán. Entonces, ante el miedo de perder su independencia, hubo una guerra. Esa ciudad, Srebrenica, en la cual tuvo lugar la masacre, había sido declarada por Naciones Unidas como zona segura. Ese enclave fue utilizado por el ejército musulmán como base para atacar a los pueblos serbios circundantes, quemar, asesinar, y después regresar a Srebrenica porque era zona segura. Eso fue creando ansia de revancha, mala sangre en el ejército serbio. Entonces, estos varones de Srebrenica pues están utilizando este enclave seguro de la ONU para matar serbios y esperar que los cascos azules les protejan después. Y no podemos vengarnos. Así que no se justifica por parte de estos serbios de Bosnia, pero explican, bueno, ellos desde Srebrenica mataron primero y nadie se acordó de las víctimas serbias, de los miles de serbios que mataron. Aquello fue un acto exagerado, dicen, no fueron 8.000, fueron menos. De modo que ambas partes se justifican y miran solamente el sufrimiento propio. Y hay cero empatía con el ajeno. Pongo este ejemplo extremo porque es una persona, Ratko Mladic, que salvo en este lugar del mundo, pues es una persona despreciable. Cumple cadena perpetua en la AIM. Otro ejemplo más cercano. Pongo un simple ejemplo, un tweet. Yo no tengo Twitter, incluso los que no tengan en la sala supongo que saben lo que es. Creo que explica esto muy bien. Un futbolista muy conocido, porque jugó muchos años en el Real Madrid, Karim Benzema, escribió un breve mensaje en el que dijo toda mi solidaridad con las víctimas, especialmente niños, injustamente bombardeados por Israel. Bien. Otro futbolista que también jugó varios años en España, israelí, Dudu Awate, le contestó con una frase, eso sí, en 5 idiomas. Hijo de puta, en 5 idiomas. No había más contenido. Esa fue su respuesta. ¿Por qué se dan estos dos mensajes? Porque Benzema siente que está enviando un mensaje de solidaridad hacia
civiles y niños que están sufriendo bombardeos, algo que le parece razonable. ¿Por qué Aguate considera que esa acción merece ser calificativo ofensivo que le dedicó? Dice, bueno, Benzema, ¿por qué no te acuerdas de todos los niños israelíes que mató Hamas al principio y solo te acuerdas de las víctimas musulmanas? Pero en su respuesta, Aguate tampoco estaba teniendo en cuenta a los niños que estaba matando Israel. Entonces el problema es que se maten niños y civiles porque ambos solo se preocupan de los suyos y se enojan porque los demás no los mencionan. Pues por la absoluta falta de empatía por las víctimas del otro grupo, que parece algo obvio, pero como vemos no se da. Y creo que estos dos ejemplos lo ilustran bastante bien. Cómo tenemos problemas para mirarnos en el espejo del otro y ver incluso cómo con frecuencia creemos que Dios está a nuestro lado y le rezamos con mucha fe mientras el otro hace lo mismo. Porque vivimos en lo que ahora se llaman cámaras de eco y esa falta de empatía, esa deshumanización del otro es uno de los grandes problemas que estamos viendo también estos días, donde hay discusiones incluso entre amigos y familiares tan apasionadas respecto al conflicto armado que está teniendo lugar en la franja de Gaza. Newton, el físico, dijo una frase muy brillante, que la humanidad construye muchísimos muros y demasiado pocos puentes. Creo que era una advertencia para este tipo de actitudes que con frecuencia nos damos. Alguien mucho más cercano, sobre todo a los que tenemos cierta edad, el dibujante Antonio Mingote, ya fallecido, pues nos legó una frase muy profunda. Todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. Hace aproximadamente año y medio, por mi posición como director del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, se me invitó a un evento en el que se celebraron los 25 años de España en la OTAN. En ese evento pues estaban todos los políticos que vemos en televisión, los representantes de los principales partidos en el Parlamento, muchísimos militares de varios países, de la OTAN, algunos políticos extranjeros, todos los antiguos secretarios generales de la OTAN, incluido el actual, Stoltenberg, y al final todo aquel evento fue para justificar lo siguiente: tenemos que armarnos muchísimo más porque Rusia es un peligro, no hay posibilidad de diálogo con ella y quizás China se habló un poco de ella, pero subyacía, quizás China también nos dé problemas en el futuro, por lo cual la única solución es armarnos hasta los dientes, gastar muchísimo más dinero en armas. Venimos de la recesión de 2008-2010, aquella gran recesión económica que dejó los presupuestos públicos tiritando. De hecho, aún no se han recuperado del todo. Por ejemplo, a raíz de aquello, España todavía tiene una deuda externa de tener superávit en 2006 que supera nuestro Producto Interno Bruto, o sea, tenemos el país. Y además, pues, si fuera poco, vino la crisis del COVID, con lo cual pues, no había dinero para nada. Las arcas públicas dan para lo que dan, como dijo nuestro presidente Mariano Rajoy Brey, que donde no hay, no se puede sacar. Pero de repente, para armas, hay una cantidad de miles de millones de euros infinita. Por si nos ataca Rusia, que no está pudiendo derrotar a Ucrania, es un país pequeño y empobrecido, y con el que, de nuevo, ni se dialoga ni se escucha sus razones, porque bueno, Putin es un loco peligroso, casi un villano de película, y fin de la historia. Un israelí, precisamente, y por eso lo quiero citar, un general del ejército israelí, héroe de la guerra contra los árabes, después de toda su experiencia vital y militar, también nos legó una frase que les quiero compartir a propósito de todo esto. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Eso es lo que él aprendió.
el aprender hay que salir de esa cámara de eco. Y que el otro que uno deshumaniza, pues son perversos, locos, malos, nos odian, como aquellos soldados de la trinchera, cuando salimos y nos hablamos, y no salen de las trincheras, el otro es el enemigo que te abola la cabeza, se asoma la cabeza por la trinchera. Vegecio, un pensador romano, nos dejó también una frase que todos conocemos: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Para eso, desde la investigación para la paz, pues planteamos algo tremendamente sencillo: si quieres la paz, prepárate para la paz. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Pasamos un turno ahora de 10 minutos como para poder preguntar o reflexionar sobre lo que ha dicho él. No obstante, quisiera comentarles que estamos en un debate, en un tema internacional. Enfrente de este cuarto, este salón de pleno, aquí se reúne el pleno. Las comisiones se reúnen enfrente. Hay una delegación china con un viceministro que está haciendo una cosa para Granada. Y por eso hemos cerrado las puertas, porque estamos cantando, para no querer interferir con la delegación china, ¿no? Bueno, quería solamente decirle eso. Y ahora el tiempo, si alguien quiere comentar algo de lo que ha dicho José Ángel, pues estaría muy agradecido. Yo tengo alguna pregunta, si usted no tiene, yo tengo alguna para poder hacerlo. Muy bien. Aquí está. ¿Puede hablar? ¿Puede? Para que diga también desde fondo. Habla alta, venga. Me ha encantado todo lo que ha dicho, esas citas tan sabias, tan interesantes tu aportación. Sin embargo, he echado un poco en falta qué significa el sistema, como por ejemplo el sistema nuestro neocapitalista y otros sistemas que ha habido en la historia, en generar también la violencia dentro de nosotros y promocionar incluso esa violencia, exactamente haciendo lo contrario, que lo que es el ser humano, que ya tiene una parte de esa violencia que tú comentabas antes, hablando de la prehistoria, de dónde venimos y tal, vale, eso lo tiene el ser humano, pero si no se potenciara desde la cantidad de sistemas que parece que van a eso y desde el poder, por supuesto, ¿no? Entonces echamos falta eso un poco. Pues muy oportuno, y aparte de eso yo creo que podemos echar en falta muchísimas cosas, porque es un tema del que desafortunadamente podríamos estar todo el año hablando. Claro, faltan muchas cosas. Sobre esto en particular, pues las narrativas en general de los políticos y de los medios de comunicación, como bien ha señalado usted, desde el sistema, no es algo individual, el sistema que promociona eso, pues no son discursos de paz. Y tienen sus motivos. Por eso es importante que la sociedad civil o la academia independiente, que la hay, tiene su papel, tiene un impacto más limitado que los medios de comunicación y los políticos, que tienen unos presupuestos y altavoces mucho mayores. Pues no nos rindamos y tratamos de hacer el contrapeso debido. Y es cierto que todos los sistemas, también observan en su intervención, tienen su lado de violencia, pero el capitalismo en particular fomenta algunos. Pues fomenta poner el beneficio propio, por ejemplo, fabricar armas, más allá de que solo sirvan para matar y destruir, no tienen otra función, porque la disuasoria, si es para no usarlas, pues para no usarlo habría que buscar el modo de no tener que fabricarlas. Pero si se usan, pues solo sirven para dañar. Pero genera mucho dinero. Entonces, pues construyámosla, confiemos en que no nos caigan a nosotros, o si nos caen a nosotros, no están nosotros aquí, sino están protegidos en otro lado, y cobrar los contratos. Y además de otras dinámicas que todos conocemos, que es el espacio en el que vivimos, de fomento del disfrute individual, con lo cual poner al individuo a uno propio y su capacidad de consumo pues tiende a diluir lo que son los vínculos sociales con el resto de la comunidad, incluso con la familia, y se suele ir poniendo cada vez más el individuo por encima de
los grupos, desde la familia hasta la comunidad, el barrio, los tejidos asociativos, para los que tienen cierta edad y los conocen, pues han ido perdiendo fuerza cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez hay un culto a consumir individualmente, a vivir individualmente, y lo colectivo ha ido perdiendo importancia, y no es solidario. Es parte del negocio. El consumidor, el ciudadano ideal del capitalismo, pues tiene que preocuparse de ganar dinero para comprarse muchas cosas que, además, mediante la publicidad, te convencen para pensar que necesitas, y centrar ahí todos tus esfuerzos en el ocio, en el disfrute individual y en el trabajo. Si trabajas mucho, ganas mucho dinero y compras muchas cosas, esa es la persona ideal que se fomenta, con lo cual se pierden muchísimos ámbitos humanos, sobre todo esos lazos que nos hacen humanos. Que humano significa tierra, esos vínculos con salir de nosotros y estar en la tierra y con los demás. Muy bien, muchas gracias. Uy, muchas manos. Vamos a empezar por allí, una y dos intervenciones. Y aquí la compañera, a ver si hay tiempo, Margarita también habla del tema, ¿vale? Y bueno, pues Mario, yo sé que tiene una buena voz, no hace falta. Ciertamente el capitalismo no es la solución, pero el comunismo se ha caído solo. Y por el malentendido idea del bien común, al final es el bien de una casta que anula a todas las demás. Y el comunismo se ha caído solo. El capitalismo sigue por el interés propio, que no es lo mejor, pero el comunismo se ha caído haciendo mucho más daño todavía. La Primera Guerra Mundial me ha gustado mucho la nota que ha dado. Terminó hace 105 años. Y lo último que quería decirle, en el 18, y Vigo Duflo me lo recuerda, y lo último que quería decirle es que ¿no cree usted que entrar en la dinámica de lo mal que estamos nos lleva a pensar solamente en lo mal que estamos sin solución? ¿No cree que a lo mejor es interesante ser un poco más positivo en el sentido de este reino no es el reino de Dios, ya lo dijo Jesucristo, pero hay un futuro, y el futuro sabemos cuál va a ser? Así que entrar en la dinámica del pesimismo creo que es enfermizo, que molesta a la mente y causa más enfermedades todavía. Creo que, vale, las cosas están como están, pero creo que hay que impulsarse ser positivo, optimista. Muy bien. Recoger varias preguntas. Sí, a ver, por favor. No sé, este señor. Mario, a ver. Pues muchísimas gracias por su ponencia. Córtala para que podamos hacerlo más. Sí, me ha encantado. Yo quería preguntarle, desde la institución que usted preside, ¿existe algún tipo de actividad o de vía de intervención y participación ciudadana? Si esa vía de intervención ciudadana se enlaza con intervención institucional. Y ya por último, desde su institución, ¿qué peso, si está articulado el peso que en decisiones políticas, en toma de decisiones políticas, tiene el Instituto para la Paz y los Conflictos? Terminamos con Margarita, por favor. Era una reflexión solamente a raíz de lo que quizás relacionado con el comentario del otro compañero. Habla fuerte. Relacionado con el otro comentario, a raíz de lo que ha comentado sobre las redes sociales, sobre Benzema y el otro Israel, yo simplemente, personalmente, no tengo mucho lugar para la esperanza cuando ha habido gente también en redes sociales, esto es lo que más me descorazona, ¿no?, que ha orado, ha pedido por los dos bandos, por las víctimas inocentes de los dos bandos, y le ha caído la del pulpo por los dos bandos también. Entonces, no es una pregunta sobre qué mecanismo, qué nos pasa a los humanos, sino que me parece que mi desesperanza viene incluso en los casos de gente donde se sale de su grupo y pide por las víctimas del otro, también recaen. Entonces, como si pedir por la paz fuera... Pues contesta José Ángel a esta pregunta y cerramos ya el turno de preguntas. Me da de vida, sí. Me da. De la comunidad hinduista. Muy bien, pues muy oportunas las tres intervenciones. Las agradezco mucho. La primera me devuelve a mis días de infancia, por eso acabé haciendo historia contemporánea, porque los números nunca fueron lo mío,
obvio, 119 años, no 99, de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por la precisión. Era simplemente sumar y restar, no hacía falta ni multiplicar, pero bueno, hay que asumir las limitaciones. Sobre el comentario del comunismo y el capitalismo, quizás es un falso debate. Pues, como historiador en mis clases insisto mucho en cómo el mundo antiguo, el de los dioses por derecho, los reyes por derecho divino, pues fueron sustituidos por las revoluciones liberales con el lema libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad fue rápidamente olvidada. La libertad es la que genera el capitalismo. Como el capitalismo creaba desigualdades, pues surgieron igualitaristas que querían corregir esa falta de igualdad imponiéndola y causando falta de libertad. Entonces han sido como vasos comunicantes. El comunismo aumenta la igualdad, pero elimina libertades, el capitalismo sube las libertades, pero genera desigualdades. Por ejemplo, en África siempre ha habido hambre, de vez en cuando. Si había una mala cosecha, pues una comunidad aislada pasaba hambre. Con la llegada del capitalismo el hambre es algo estructural. No importa que haga frío, sol, la cosecha sea buena, la cosecha sea mala, siempre hay hambre. ¿Por qué? Porque si esa cosecha hay quien no te la puede comprar, al sistema no le importa que pase hambre. No le gusta los que disfruten con eso. Pero si tienen que pasar hambre, es más importante vender, que el comercio funcione, a que coman los niños, los mayores, los ancianos. Todavía no hemos solucionado eso. La Guerra Fría fue un pulso entre ambos. La ganó relativamente el liberalismo, porque ahora con la emergencia. Yo creo que no podemos hablar de emergencia china, porque para China ellos siempre han estado arriba, por un par de siglos han estado abajo, y ellos dicen no, lo emergente fue Europa por un par de siglos, nosotros volvemos a donde hemos estado siempre. Y con su comunismo dicen, bueno, mi economía es mucho mejor que la occidental. Cuando nos dice China debe reformar esto, cambiar su economía, poner más libertades, dice, ¿cómo nos dice Occidente? Nos da consejos, se nos va mejor que a ellos. Entonces el debate sigue abierto, precisamente porque no hemos dado con la fórmula. Así que, claro, el capitalismo tiene este lado perverso, el comunismo también, y hay muchísima bibliografía, ¿no?, que demuestra con pelos y señales las crueldades del comunismo también. Y todavía no ha surgido. Claro que hay alternativas, pensadores que proponen alternativas, pero no hay ninguna que haya tenido el peso, el empuje social, la capacidad de enganche que tuvieron en su momento el comunismo y el capitalismo. Todavía estamos en ese periodo. Y sobre el pesimismo, bueno, también me parece que esto es igual de importante que mi mal cálculo de las matemáticas. Sí he querido dar una imagen pesimista, no era mi intención, porque el pesimista suele considerarse un optimista bien informado, un crítico, inteligente, maduro, pero al final es pasivo. Ninguno de estos pesimistas suele mover un dedo. Entonces, para solucionar todo aquello en lo que se dejan los pesimistas, no podemos seguir su fórmula, que es la pasividad, sino la acción, de la única manera. Apelando a que afortunadamente tenemos el potencial. Quiero insistir, tenemos el potencial para la violencia, pero también para la paz. Sobre la intervención de Meda y el instituto pertenece a la universidad, entonces es un centro académico. Cada institución tiene su espacio. ¿A qué nos dedicamos? A investigar, a aprender y a compartirlo con otros. ¿Cómo lo compartimos? Mediante nuestra producción científica, nuestros libros, artículos y mediante nuestras clases, el curso de máster que se imparte, y también por las actividades abiertas sobre conflictos. Pues ahora estamos hablando mucho de Gaza, en su momento de Ucrania, de Balcanes, de México cuando se fue Dante Marcos, en fin. Todos estos años con el 11S, ¿no?, todo lo que con Irak, todos los que también tenemos cierta edad, vamos recordando, pues para también dar este servicio a la sociedad que se quiere informar cuando hay un conflicto, quiere saber qué pasa más allá de lo que cuentan la prensa y los políticos. Pues nosotros tenemos un espacio complementario que trata de dar otra visión a la de prensa y políticos desde la investigación. Luego, vínculos, claro. La idea, aparte de esta labor pedagógica, pues es llegar hasta donde se pueda con otras universidades,
con ONGs que trabajan sobre el terreno, con políticos que casi nunca nos consultan y si queremos, ya que nos preguntan, pues les enviamos propuestas, no suelen hacerle mucho caso. Y a veces la prensa, pues sí, cuando enviamos artículos no científicos, sino para la prensa diaria, ¿no? Pues debo decir que casi nunca los de gran tirada, pero sí hay periódicos intermedios de tirada nacional o local, pues que sí, que también pues dan espacio para que de forma sintética pues este mensaje alternativo llegue. Un momento, y como miembro también del IPAS, como colaborador investigador del IPAS, también colaboramos en mesas de diálogo intercultural con otras instituciones y organismos, por ejemplo con Diputación Provincial, con el Ayuntamiento de Granada, tenemos mesas de diálogo intercultural en el cual hay un convenio entre la universidad, el IPAS, el Ayuntamiento de Granada y el Centro Único de Andalucía. Es decir, por convenio actuamos y creamos mecanismos y que se puedan crear espacios de paz donde la gente pueda hablar, comunicarse, interactuar, saber quién es el otro, conocerse, visibilizar. Eso también creo que es importante decirlo a la creación potencial. Sí, sí, es otro ejemplo de las cosas que hacemos con toda nuestra modestia. Porque no sé cómo les ha sonado el Instituto Universitario de la Paz de los Conflictos, igual imaginan que es una gran institución, un enorme presupuesto, no, es algo modesto en lo que ciertamente trabajamos con mucho compromiso y con mucha ilusión, porque ninguno de los miembros tenemos por qué estar ahí. Es un centro de profesores que pertenecemos a diversos departamentos, el mío es Historia Contemporánea, pero que decidimos hacer parte de toda nuestra investigación sobre temas de paz. Entonces, como es algo que nosotros elegimos, por eso lo hacemos con este compromiso. Pero los medios son limitados, los medios que tenemos son limitados. Y sobre la intervención de Margarita, pues me parece también muy oportuno traerlo a colación, porque más allá del análisis que podamos hacer de por qué sucede eso, para mí es también un componente emocional enorme. ¿Cómo se siente uno cuando honestamente dice, bueno, si aquí el problema es el sufrimiento de los niños, ¿por qué de unos niños sí y de otros no? Dame una lista de los niños a los que se puede matar y a los que no. Nadie va a decir eso, no, hombre, eso no, pero es lo que estamos diciendo al fin y al cabo. En un pequeño salto, pero que cerraremos el círculo, cuando Gandhi falleció, era sin duda la persona más conocida y respetada del mundo. Su canción favorita era un poema de Rabindranath Tagore, un autor indio, de cuentos y poemas. Es fácil de encontrar, se llama en castellano, se llama Camina solo. ¿Por qué? Porque él, aunque cuando falleció era la persona más conocida y respetada del mundo, quien no conocía a Mahatma Gandhi, detrás de ese aparente glamour en vida, su trabajo, pues le hizo sentirse así de solo, como que ni unos ni otros. Porque cuando tienes ese compromiso y esa actitud con frecuencia, se tiene la sensación de que se está solo. Y que te piden, bueno, yo no sé si entras o sales, si vas y vienes tú, entonces ¿de qué vas? ¿Con quién vas? Explícame, ¿no? Él, por tanto, sufrió en sus carnes esa sensación de soledad, de incomprensión, y la asumió. Por eso le gustaba releer este poema y lo sintió como propio que lo leía. Sin embargo, creo que también es importante señalar que todos aquellos que criticaron a Gandhi, que eran personas con nombres y apellidos, con cara, y que le hicieron sentirse solo, están todos en el olvido. Y Gandhi. Curiosa ironía, ¿no? El que caminaba solo es el que da para la historia. Muy bien, muchas gracias. Como tiene que mensaje al profesor Ángel Ruiz, quisiéramos al presidente del foro, que organiza esta reunión, regalarle un par de libros, si es amable. Vivir con sentido, un camino a la vida de salud, teoría y práctica de educación ambiental, es de Federico Velázquez, la sensibilidad hacia el medio ambiente de la Universidad de Granada, que eso creo que es interesante. Bueno, muchísimas gracias. Si me permite un pequeño apunte, ¿Cómo no? me marcho realmente porque debo hacerlo, que sería un placer por ahí escuchar a estos ponentes y también poder conversar un poquito más cara a cara, ¿no? Un poquito de humanidad, de contacto humano. Así que me marcho realmente porque tengo que marchar, no porque quisiera marchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, seguimos con nuestra. Ahora sí vamos a tener dos ponencias seguidas, un poco más cortas, será la de Nieves. Nieves Acosta Picado, de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, máster en Ciencia de la Familia, orientadora de la familia, experta en mindfulness y gestión emocional, maestra de educación primaria, presidenta de la Asociación Vivir Aprendiendo, autora de varios libros sobre la conciencia y el desarrollo, y sobre todo creo que esto es muy importante, madre de 2 hijos y apasionada de la vida. Bueno, a mí lo que más me llena de ella, y lo conocemos ya unos años, es porque habla con testimonio, que a mí es muy importante. Entonces, ahora sí tiempo, tenemos como 20 minutos, luego después Federico hará su intervención y luego después haremos preguntas sobre lo que digan ellos dos y terminamos con otra vez con el hermoso coro de la Estaca de Granada, de la Iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días, y luego un refrigerio ecológico y bueno que he preparado, entre otros, por nuestro amigo Fulgencio de Brahma Kumaris. Muchas gracias. No se entiende. Es que es rojo. Uy, mira este. El cojo ese. Aquí. Uy, tanto micro. Vale, pues agradecer siempre el estar en este evento, que para mí ya es el inicio de la Navidad. Y bueno, pues en esta ocasión vengo a compartir un tema que me parece que es fundamental para la vida, ¿no? Y que hemos estado escuchando a José Ángel, que es la paz interior, ¿no? Según la filosofía sufí, pues dicen que el propósito principal del ser humano en este planeta es alcanzar la paz interior, ¿no? Para mí, tener paz interior significa ser capaces de 2 cosas. Una de ellas es ser capaces de tener serenidad interior y otra es de ser capaces de gestionar nuestra actitud ante cualquier situación que la vida nos proponga. Y nuestra paz precisamente empieza o comienza justo cuando ninguna persona ni ninguna cosa puede quitarnos el control de nuestras emociones. Cuando la vida cambia, y seguramente todos los que estamos en esta sala, la vida nos ha cambiado de planes en algún momento y da una vuelta, un giro de 180 grados y nos manda tsunamis enormes, ¿no? que nos cuesta a veces gestionar. Es muy recomendable no caer en el victimismo y en la queja, porque eso nos va a hacer perder mucha energía vital y nos va a hacer perder la paz y sobre todo nos va a dejar agotados físicamente y mentalmente, ¿no? Y ese patrón lo vamos a repetir siempre que queramos operar a partir de una mente dualista que se mueve por el miedo. Una mente que ya muchos sabios a lo largo de la historia han hablado de ella, refiriéndose como la loca de la casa, como lo hacía Teresa de Ávila, ¿no? Refiriéndose precisamente a ese discurso interminable de nuestros pensamientos, ¿no? Yo les digo que esos pensamientos son los que generan todo eso y si tengo un accidente, y si tengo cáncer, y si le pasa algo a mis hijos, y si el jefe me echa del trabajo, y si me falta el dinero, esa mente que no para de pensar, que precisamente los budistas le llaman la mente del mono. Por eso, ¿no? Porque estamos aquí y allí, ¿no? Como un mono de una liana a otra, ¿no? Es una mente inquieta. Y es verdad que la mente no se puede dejar en blanco, como nos dicen muchas veces. A mí me causa mucha frustración, porque no he conseguido jamás en 51 años que tengo dejar la mente en blanco. Pero sí que es verdad que somos capaces de calmarla y de aquietar ese ruido que genera la mente, ¿no? Y es verdad que ese ruido desgasta muchísimo. No sé si a vosotros os pasa, pero ese ruido desgasta y nos hace sufrir mucho, porque nos hace preocuparnos por cosas que a lo mejor ni van a ocurrir. Fijaros, 60.000 pensamientos al día, negativos y repetitivos.
Y lo más curioso es que los 60.000 pensamientos que tenemos hoy, el 90% de ellos van a ser los mismos mañana. A ese desgastante diálogo interior, la santa que he nombrado antes, le llamaba la taravilla del molino, ¿no? La taravilla del molino es una piececita de madera muy pequeña que los molinos tienen precisamente únicamente para decir que están funcionando, ¿no? Su única función es hacer ruido. Y ella aconsejaba ante el sonido de la mente que dejáramos hablar a la loca de la casa, sin interrumpirla, pero sin prestarle atención. Es decir, ya nos estaba dando unas pautas muy interesantes para el manejo del pensamiento. Ha habido a lo largo de la historia muchísimos maestros que precisamente nos hablaban de eso, ¿no? De manejar nuestro pensamiento. Matthew Ricard, también maestro budista, dice que ante esos pensamientos negativos, ante esos pensamientos intrusivos que además entran en nuestra cabeza sin pedirnos permiso, simplemente los dejemos pasar como nubes en el cielo, pero no nos paremos en ello, no nos detengamos en ello. Pienso que la causa principal de nuestro sufrimiento y por lo que no tenemos paz interior es porque cometemos una serie de errores. Yo lo he querido simplificar en un par de ellos para no extenderme mucho. Y uno de ellos es precisamente eso, identificarnos, nos identificamos con esa mente parlante, controladora, que está en nuestra cabeza, ¿no? Cuando realmente no es lo que somos. No somos eso que nos habla. Somos precisamente eso que escucha a la mente hablar. Me explico un poco. Es importante saber quiénes somos. Pararse, reflexionar y decir, oye, soy ese nombre, ese apellido, ese NIF, ese yo más superficial, o soy un yo mucho más profundo por identidad, como ha dicho José Ángel, quizá, como nos recordaba Teilhard de Chardin, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hay ingentes ejemplos de que nos dicen precisamente eso, ¿no? De que nuestro cuerpo es un vehículo, ya Platón, los presocráticos, los maestros de la India, las religiones, incluso la ciencia, ¿no? La ciencia nos dice que este cuerpo no es materia, que este cuerpo es energía que ni se crea ni se destruye, que se transforma, ¿no? Y eso es realmente quizá lo que somos, ¿no? Quien conduce el vehículo es el ser. ¿Qué es el ser? El ser es el alma, la energía, el espíritu. Llámalo como tu mente condicionada lo quiera colocar y le caiga bien, ¿no? Y eso es realmente lo que somos. Podéis creéroslo o no creerlo, pero yo que me lo creo, pienso que la vida tiene otra visión totalmente diferente. Es decir, dejaremos de vivir seguramente sin ese miedo que esa mente condicionada nos crea ante situaciones y ante cosas como por ejemplo la muerte, ¿no? La muerte no existe. Es decir, si a mí me están diciendo que la muerte es el final, voy a vivir esa experiencia como una experiencia traumática, dolorosa, terrible. Pero sin embargo me doy cuenta que, oye, que la muerte no es el final, que es un tránsito hacia otro estado, donde mi alma se está liberando del cuerpo, la cosa cambia. Por eso me parece que es muy interesante poner como primer punto saber quiénes somos, ¿no? Porque saber quiénes somos lo va a cambiar todo. Porque te das cuenta que desde arriba todo es paz. Y cuando bajamos es cuando precisamente empezamos a luchar contra todas esas ideas que la mente y esas preocupaciones me envían. Cuando hablo de arriba y abajo, me refiero precisamente a tener una visión de la realidad preegoica o premental, es decir, si todo desde la mente es preocupación, vamos a intentar mirarlo desde un lugar transmental, por encima de la mente.
Por eso la meditación, el mindfulness, pues me parecen herramientas muy, muy buenas, ¿no? Que nos invitan a tomar presencia, sobre todo nos libera mucho, porque nos libera de toda esa carga que esa voz de la mente nos da, ¿no? Es decir, todas esas veces que nos traslada al pasado, generando sentimientos de culpa. ¡Ay, podía haberlo hecho mejor, podía haber amado más, podía haber dado más! O cuando nos traslada al futuro, esas preocupaciones, esos estados de preocupación. ¿Qué pasará? ¿Qué le ocurrirá a mis hijos? ¿Cómo pagaré esto? ¿Qué va a ser de mí dentro de 20 años? ¿No? Y en absoluto se trata de rechazar la mente, por supuesto que no. Para mí, creo que el saber que somos seres multidimensionales es la clave. Es decir, tenemos 4 cuerpos: el físico, emocional, mental y espiritual. No podemos olvidar ninguno de esos cuerpos. Es interesante saber qué es la mente, para qué sirve la mente. La mente sirve para dar respuestas. ¿A qué? Pues a todo lo que pienso. Pero ¿respuestas a qué? Porque cuando el problema es sencillo, la mente nos responde rápidamente. Pero cuando el problema es más profundo y le pregunto a la mente ¿por qué se mueren los niños? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué hay guerra? Y la mente, como está diseñada para contestar, pero hay cosas que la mente no puede contestar, pero su obligación es contestar, lo que hace es que genera soluciones creándonos ira, rabia, frustración, pesimismo, conceptos duales de buenos y malos, de justo e injusto. Y es entonces cuando empezamos a sufrir, claro. Otro error es asociar la paz con la felicidad. La gente piensa que ser feliz es no tener problemas. Y yo precisamente pienso que la felicidad no es un cuándo, sino es un mientras estamos viviendo lo que nos toque vivir. Y la prueba de ello es que hay muchas personas a lo largo de la historia que nos han dejado grandes legados, hablándonos que viviendo en circunstancias duras y en auténticos infiernos, han sido personas que han mantenido la calma, han sido felices y han vivido en paz. Tenemos la historia de Maximiliano de Kolbe, de Víctor Frank, de Tomás Moro. Son personas que han sido ejecutadas y decapitadas, y sin embargo nos han dicho, oye, que no depende de lo que esté ocurriendo fuera, sino que depende de la actitud con la que yo enfrento los problemas que hay fuera. Es decir, para mí es encontrarle sentido al sufrimiento. Cuando se le encuentra sentido al sufrimiento, se le encuentra sentido a todo. El maestro hinduista Nisargadatta Maharaj decía precisamente eso. El sufrimiento en el universo es la falta de la aceptación. Es decir, nadie quiere sufrir. Yo soy la primera que no quiero que sufran mis hijos, que no sufran mis nietas, que no sufran mis padres, que no sufran mis amigos. Pero, como decía Santa Catalina de Siena, si no hay guerra, no hay paz. Es decir, tenemos que saber ver que detrás de las dificultades siempre hay oportunidades de crecimiento espiritual. No olvidemos esa dimensión espiritual. Para mí los pilares fundamentales de la paz interior son 3, y en este orden: la comprensión, la aceptación y la gratitud. La comprensión porque es la que nos va a llevar a buscar respuestas al lugar adecuado, a esas preguntas que la mente no tiene respuestas. Porque la mente está capacitada para entender, pero le es imposible comprender. Y cuando no comprendemos, cuando empezamos a caer en la ansiedad, empezamos a caer en esos estados de desequilibrio emocional, ¿no? Entonces, me gustaría que os llevarais, pues eso, ¿no? Entender y comprender son parecidos, pero no son lo mismo. Entendemos desde la mente y comprendemos desde la conciencia. La aceptación, por supuesto, la aceptación va curando y nos va haciendo cada vez más libres, nos va quitando, ¿no?, de todo ese peso que hemos dicho antes, y nos va haciendo ver la realidad neutra, una realidad que es tal y como es. Es decir, ante el comentario que ha dicho, no me acuerdo de su nombre, pero efectivamente nos toca vivir unos años horribles, ¿no?, de guerras horrorosas, de situaciones tremendas y de una violencia extrema.
Pero tenemos que no caer en ese victimismo, ¿no? Tenemos que ver que esa es la realidad, tal y como es. No nos vamos a parar en qué se equivocan los políticos. Vamos a pararnos en qué he hecho yo para que esto ocurra. Porque todos, desde nuestro sitio, hemos puesto un granito de arena para llegar a estas guerras mundiales. ¿Qué estamos haciendo cada uno en donde nos toca vivir? Y por último, la gratitud. La gratitud es el pilar que nos hace ver el lado positivo de las cosas. Es el que nos dice, pregunta para qué y no por qué. ¿Para qué estamos viviendo esta guerra? ¿Para qué están muriendo estas personas que yo quiero? ¿Qué ha venido a enseñarme este evento? Que ha venido a mi vida y que me toca experimentar, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que la paz se trata precisamente de eso, de que nos toque convivir o tratemos de convivir con lo que nos toque vivir, por doloroso, por difícil. Un ejemplo que a mí me ayuda mucho, y seguramente lo habréis escuchado porque Reinhold Manneken lo decía mucho y muchos otros también, hablaba de que aunque en el mar el mar esté embravecido, haya olas de 9 metros, de viento y esto esté fatal, si tú bajas al fondo del mar, el mar está en calma. Es decir, yo me puedo levantar un día con dolor de cabeza, haber pasado una mala noche, y puedo tener mi energía vital más baja. Pero no me puede quitar la paz. No me puede quitar la paz que haya guerra, no me puede quitar la paz que haya... Desde la paz, como ha dicho José Ángel, es cuando podemos construir la paz. Y en esto vuelvo a nombrar a Tomás Moro porque para mí es un hombre al que admiro profundamente porque él supo ver muy bien en su vida, si leéis un poquito de su biografía, supo ver muy bien todo esto de lo que estamos hablando, supo ver que pudo aceptar, teniendo una visión sencilla, realista y alegre, y incluso, fíjate, con humor, ¿no? Le llamaban el santo del buen humor. Para mí el humor es fundamental para poder vivir en paz, ¿no? Es decir, que se trata de no quejarse, sino de ocuparse, no preocuparse por la vida, no centrarnos en sobrevivir, protegernos, mantenernos, sino precisamente en eso vamos a vivir para poder aceptar y poder crecer, ¿no? Voy terminando porque me parece también muy interesante, claro, todo esto parece una utopía, ¿no? Y dices, pero Nieves, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos? ¿Nos cruzamos de las manos? No, yo pienso que hay que hacer mucho, desde nuestra mente tenemos que hacer mucho. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, pero llega un momento en que no podemos hacer nada. Llega la enfermedad, llega la guerra, llega las muertes. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues tenemos que hacer mucho dentro, ¿no? Como dice la gente joven, dejar fluir la vida, surfear con la ola. ¿Cómo surfea uno? Pues encima de la ola, no va contra la ola. Y el maestro Eckhart, hace ya muchos siglos, nos hablaba precisamente del soltar de una manera muy curiosa. Nos decía, el que aprende a soltar ya no encuentra ningún obstáculo en su vida. No hay obstáculos en tu vida. Y hay una frase muy bonita que dice, soltar es bajar al fondo del alma para poder ver, es bajar al fondo del ser para poder ver con los ojos del alma. Eso es conectar con la conciencia. Una dimensión espiritual que está abierta para todos. Es decir, es antropológica, innata, nos pertenece. Tenemos el derecho de conocer y de experimentar qué es operar desde la conciencia. Desde la conciencia es cuando uno puede aumentar su comprensión. La falta de comprensión es la que nos hace caer en la ansiedad y en los conflictos y en la angustia, ¿no? Porque el peor enemigo, y eso lo tengo clarísimo, no está ahí fuera. El peor enemigo lo tenemos dentro. El autoboicot que nos hacemos nosotros cuando decimos, pero si yo no he llegado a nada, no he llegado a ser nadie importante, ¿para qué hacer las cosas sencillas? Bien. Es decir, si somos incapaces de tener paz en las cosas pequeñitas,
Si no tenemos paz cuando nos subimos al ascensor con el vecino del quinto que me cae muy mal y me produce hasta que llegamos al cero un estado de inquietud, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo voy a tener paz en las cosas difíciles, ¿no? Que nada ni nadie os pueda quitar la paz. Ni la cola del supermercado, ni que el niño ha cogido una rabieta y lleva toda la tarde insoportable, ni que me he separado de mi marido, ni que ha muerto un ser querido. Efectivamente, hay duelos que hay que vivir, y se viven, pero se tienen que terminar. Bien, por eso, si supiéramos, y es con lo que he empezado mi charla y ya voy terminando, si supiéramos quiénes somos, nada ni nadie podría quitarnos la paz. Por eso todas las tradiciones sapiensales nos invitan, ¿no?, a ese autoconocimiento, que es el único objetivo por el que han nacido las filosofías y las religiones, para darle respuesta a esa pregunta eterna que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí, no? Y quizás sea la única respuesta para la que no hay una contestación mental o conceptual, ¿no? Fijaros, Jesucristo de Nazaret decía: si conoces todo, pero no te conoces, no conoces nada. Y Kant lo ponía como la base de la sabiduría al autoconocimiento. Propongo 3 actitudes para terminar que potencian la paz. Una es no juzgar. ¿Por qué? Porque hay que hacer una diferenciación entre lo que es discernir y lo que es juzgar. Cuando juzgamos, ponemos una carga emocional muy grande. Sin embargo, cuando discernimos, sabemos lo que es correcto o no es correcto. ¿Para quién? ¿Para el ego o para mi alma? Hay que saber diferenciar en esos 2 conceptos, ¿no? Porque juzgar, además, me parece que no existen, lo decía José Ángel, no existen las personas malas, ¿no? Es decir, Putin es un gran ignorante. ¿Un ignorante de qué? De nivel de conciencia, no tiene nivel de conciencia. Hay que saber perdonar, porque saber perdonar da mucha paz. Yo digo que las batallas no las gana los que ganan la batalla, en la victoria, sino los ganan precisamente quien sabe perdonar. Una batalla no la gana una sentencia en un juzgado. La gana quien sabe perdonar de los 2 bandos. Y es verdad que todos somos dignos de compasión, todos hemos hecho alguna vez algo, consciente o inconscientemente, que ha podido sentar mal a otro. Y yo pienso que la compasión todos somos dignos de compasión, ¿no? Porque, si os dais cuenta, perdonar al otro porque no sabe lo que hace es una de las más altas enseñanzas de sabiduría. Y por último, trabajar el agradecimiento. Es decir, no solo agradecer cuando las cosas me salen bien, cuando el otro me da lo que yo quiero, sino precisamente cuando no me salen las cosas bien y el otro se porta mal conmigo. No caer en, ay, con lo bien que me he portado con esta persona toda la vida, ¿y por qué se está portando así conmigo? No le preguntes por qué, sino para qué. No conozco a nadie que ante la adversidad, ante la confrontación en la vida, no haya salido mejorado. Es decir, dar las gracias porque son grandes entrenadores en nuestra vida. Y porque además, fijaros, me parece que estas personas o estos eventos difíciles que nos vienen en la vida vienen a ayudarnos a subir de nivel de conciencia. Vienen a que nosotros podamos buscar recursos internos que no nos los ofrece la mente. Recursos que están ahí dentro, que es lo que realmente somos. Y yo siempre digo, hay que poner de moda la misericordia, la compasión, el perdón. El perdón genera mucha controversia. ¿Yo cómo voy a perdonar a este con lo que me ha hecho? ¿Cómo nos damos cuenta entonces que hemos crecido? Que tenemos paz interior? Pues una de ellas es porque vemos que no existen los problemas. Existen los procesos que empiezan y que acaban. Un divorcio empieza y acaba. Una enfermedad empieza y acaba. Un duelo empieza y acaba. Lo que pasa es que la gente no quiere dejar de llorar a sus seres queridos porque piensan que los olvidan, ¿no? Porque además hay otra idea muy interesante, que es que el que vive con paz vive con mucha alegría interior. Es una alegría muy especial, porque no están alegres porque les pase nada, sino porque es que es su estado natural.
Y por último, pues, que viven sin miedo. No les tienen miedo a nada. Es decir, si yo pienso que nada malo puede pasarme, porque si no, no me ocurriría. Aunque la mente me esté diciendo, como no te defiendas de este, te van a caer unas buenas. Y es eso, que personalmente, para mí, y es lo que vengo a compartir aquí, no existe otro camino, de verdad, para conseguir la paz interior, no porque yo la tenga ya imperturbable. Todos los que me conocen saben que tengo mis subidas y bajadas en algunas ocasiones, ¿no? Pero sí es verdad que he podido disfrutar de esos momentos de paz en algunos ratitos, ¿no? Y veo que sin esa aceptación es imposible. Sin aceptar lo que nos toque vivir, es imposible vivir la paz. Decía Buda, cuando comprendas que nada ni nadie te pertenece, es cuando va a empezar tu verdadera paz. Y es verdad que solo cuando aceptamos las cosas tal y como son, nos abrimos o entramos en un estado de apertura y de desnudez ante la vida, ¿no? Es cuando somos capaces de aceptar que no somos perfectos, que somos vulnerables, que es verdad que hay momentos en el que cuando uno acepta lo que le está pasando y se acepta a sí mismo como es, se disfruta, ¿no?, de uno de los momentos más bellos de la vida, que es la rendición, ¿no? Rendirse a la vida, ¿no? No querer controlar la vida, sino rendirte, que sea tu voluntad, no la mía, ¿no? Y eso quizás sea lo que hace ese giro interior que lo cambia todo, ¿no? Y hace que podamos soltar. Soltar es confiar en que lo mejor está por llegar. Y ese mantra, que yo me lo repito muchísimo, es el que cierra un circuito de ese pequeño yo inquieto, poco profundo, que pretende constantemente cambiarlo todo. Yo no quiero esto, no me apetece sufrir. Y abre un yo mucho más profundo, ¿no?, que acepta la vida como es. Y es cuando somos conscientes precisamente de que esa paz interior imperturbable es lo que somos, en lo más profundo, y que es inseparable del ser. Gracias. Mientras se acomoda Federico, si se dan cuenta, en esta intervención de hoy estamos viendo cómo la paz, de alguna forma, hemos hablado al principio con José Ángel de la paz entre humanos, incluso entre naciones, fuera. Ahora que ha hablado de paz interior, ahora ha faltado otra pata, la paz con el medio ambiente. Entonces,